estimados estudiantes del curso de extensión universitaria en Derecho, Gestión y Justicia Electoral, tercera edición. A nombre del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor Yuri Alejandro Chesma Oelechea, agradecemos su asistencia a la primera sesión virtual, donde se abarcará el tema denominado Democracia y Gobernabilidad. Brevemente recordarles que la exposición tiene una duración de 35 minutos, aproximadamente. Al finalizar, podrán realizar las preguntas a la expositora. Por motivo de tiempo y orden, quienes decidan preguntar deben anunciarse a través del chat de esta plataforma, para cuando finalice la exposición sea anunciado por mi parte. El máximo de preguntas será de 5. Establecidas las pautas generales, esta primera sesión virtual estará a cargo de la doctora Angélica María Grande Montalvo. La expositora es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gobierno y Administración Pública por la misma Casa de Estudio y abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2010 ganó la beca doctoral AESIC para profesionales extranjeros, otorgada por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, que le permitió elaborar y sustentar la tesis doctoral denominada Instituciones Electorales y Democracia, estudio del caso peruano, la misma que obtuvo la mención sobresaliente cum laude. Tiene amplia experiencia profesional y académica en las instituciones electorales peruanas. Durante 4 años laboró en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, donde se desempeñó como docente, investigadora y jefa del Departamento de Sistematización Jurídica y tuvo a su cargo la elaboración del compendio concordado de normas vinculadas a la identificación y estado civil de las personas naturales. En el Jurado Nacional de Elecciones ha sido parte del equipo de abogados de la Secretaría General en las elecciones regionales y municipales de 2018 y elecciones congresales extraordinarias 2020. Actualmente es docente especialista en Derecho Político y Electoral y coordinadora del área de investigación de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Angélica María Grande Montalvo y le cedemos la palabra para iniciar con su exposición. Buenas tardes a todos y todas los participantes. Muchas gracias por la presentación a nuestro coordinador y la verdad es una alegría grande poder conversar y compartir con ustedes esta aproximadamente hora, ¿no?, que vamos a estar juntos a través de esta sesión virtual para abordar y reflexionar juntos sobre el primer tema, o el tema de la semana 1 del curso de Derecho, Gestión y Justicia Electoral. Para mi exposición voy a compartir una presentación a fin de que ustedes puedan seguir de alguna manera más clara algunas ideas claves que quiero transmitirles. Muy bien, chicos. En esta primera semana, ustedes tienen un reto grande, que a la vez es un objetivo concreto, que es comprender la importancia de acercarse a los fundamentos de la democracia y la gobernabilidad para enmarcar adecuadamente la importancia de las elecciones, del poder, del ejercicio del poder y la participación política en los contextos democráticos y en particular en el caso peruano. Como ustedes han visto en la programación del curso, se abordarán muchos temas que están vinculados sobre todo a la realidad electoral del país. Pero sin duda esta realidad electoral tiene un punto de partida y ese punto de partida es la democracia. Este proceso de aprendizaje, y tal vez esa es la primera gran idea que quiero transmitirles,
Este proceso de aprendizaje que ustedes están emprendiendo con esta feliz iniciativa que han tenido al interesarse en este curso, tiene una particular característica, y es que estamos aproximándonos al conocimiento de una realidad que tiene muchas manifestaciones. Es un reto grande poder comprender qué es la democracia, cómo se manifiesta la democracia. Entonces, la primera idea que quiero acercarles es que esta aproximación, este inicio del aprendizaje de la democracia, puede hacerse por 3 vías, vamos a decirlo de esa manera. La primera es justamente a través de las concepciones teóricas que han desarrollado los estudiosos y teóricos de la democracia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que esta forma de acercarse a la democracia es como un viaje alucinante que empieza en Grecia y Roma, porque la preocupación por la democracia, tal vez en su manifestación más relevante, que es la participación de los ciudadanos en la vida política, ¿no? Pues data de mucho atrás. Ese es el primer camino. Ahora, no se trata de un lujo intelectual. Comprender cuál ha sido el desarrollo intelectual, el desarrollo de los conocimientos de la democracia, chicos y chicas universitarias, no es un lujo intelectual. Es una forma de aproximarse a la comprensión de nuestra realidad a partir de lo que se ha pensado respecto de la democracia. Y además tiene una utilidad práctica porque estas teorías iluminan e inspiran a la acción. Ahora ustedes están en el entorno universitario, pronto estarán en la vida profesional y seguro a muchos les tocará actuar, trabajar en el Estado, en alguna institución electoral, tal vez en la vida política misma, y les aseguro que en las teorías de la democracia van a encontrar una gran inspiración para la acción, para la innovación. Otro acercamiento en este proceso de aprendizaje que ustedes inician, muy importante, y que también lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con una aproximación a las concepciones de la democracia expresada por los ciudadanos. Esto es crucial porque lo que los ciudadanos opinamos sobre la democracia no es baladí, es tan relevante que justamente en muchos casos inspira los cambios a las políticas electorales distintas, son aspiraciones ciudadanas que se van a traducir en muchos casos en la materialización de una forma nueva de construir la democracia, a través de sus instituciones, a través de sus normas. Entonces, van 2 acercamientos a la comprensión de la democracia que quisiera que tengan muy en cuenta de aquí en adelante. Obviamente, en esta semana es imposible comprender las concepciones de la democracia porque pues, nos tomaría muchísimas clases. Pero ya en la primera lectura que les hemos propuesto, tipologías de la democracia representativa, que espero que hayan disfrutado mucho, ya ustedes pueden encontrar una buena síntesis de este recorrido maravilloso que implica comprender la democracia a través de los desarrollos teóricos. Y como les vuelvo a repetir, esta aproximación a través de lo que los ciudadanos opinan es realmente impresionante porque
nos permite contrastar si la gente, las personas, los ciudadanos están opinando o de alguna manera hay algún vínculo con lo que las teorías dicen que es la democracia. Y finalmente, chicos, para cerrar esta primera idea, es que este proceso de aprendizaje que ustedes empiezan esta semana, que no se acaba con la conclusión de este curso, porque lo que aspiramos es que cale profundamente en vuestro interés profesional, va a exigir que ustedes además se conviertan en unos observadores muy agudos. Fíjense que entre los universitarios de todo el Perú, y aquí en este grupo tenemos universitarios de todo el Perú, yo creo que no todos tienen este interés en esta realidad tan multidimensional y compleja, pero al mismo tiempo tan dada por hecho. Damos por hecho que estamos en la democracia, pero al mismo tiempo es una realidad, como ya hemos dicho, compleja. Y por eso se explica que en este curso estén chicos y chicas universitarias de las facultades de Derecho, de Ciencia Política, de Sociología. Son diferentes disciplinas que de alguna manera suscita pues este interés en esta realidad multidimensional y compleja. Es por eso que el tercer acercamiento importante a la comprensión de la democracia, les decía, es a través de la observación, y se convertirán en agudos observadores de lo que la realidad misma nos muestra sobre lo que es la democracia. Yo estoy segura que si en este momento activo los micrófonos y pregunto a los participantes en qué aspecto de la realidad se materializa la democracia, seguro que los chicos y chicas de la Facultad de Derecho dirán pues en las normas que regulan los procesos electorales o los derechos políticos, y los chicos de la Facultad de Ciencia Política dirán pues en las organizaciones políticas que en este momento desarrollan actividades en nuestro país, y los chicos de Sociología dirán pues en la ciudadanía misma, ¿no? Entonces, para empezar, tomemos conciencia de este maravilloso atrevimiento que ustedes como universitarios, este atrevimiento intelectual, ¿no? Y yo lo digo atrevimiento intelectual porque en verdad es una gran empresa, ¿no? De intentar comprender una realidad que va a exigir incluso interactuar y comprender a otras disciplinas ajenas a las nuestras, ¿no? Pero no es imposible, sino que al contrario, es muy necesario este perfil de formación multidisciplinaria, interdisciplinaria, incluso desde la misma universidad. Y yo creo que justamente lo que les ha animado y ha animado a tantos chicos y chicas que no han podido entrar en esta primera convocatoria es que en nuestras facultades tenemos una formación, digamos, como encaminada por una sola vía, que es la disciplina que estamos estudiando. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad y a un contexto profesional donde exige esto que ustedes han intuido a la hora de interesarse por este curso, que hay una realidad política, social, jurídica, hay una democracia que exige que nos formemos desde esta perspectiva mucho más amplia. Muy bien. Otra idea importante que quisiera que tengan en cuenta es que esta aproximación a las concepciones teóricas de la democracia, que repito, no es un lujo intelectual, sino que es una inspiración para la acción,
para la acción de ahora que ustedes quieran emprender como universitarios y para la acción próxima e inminente como profesionales. Quisiera decirles algunos puntos que les permitan a ustedes hacer este acercamiento, tener este acercamiento con las concepciones teóricas de la democracia. El primero es que, pues, si deciden empezar de manera cronológica, tendrán un primer encuentro con lo que se denomina la teoría clásica de la democracia. Y allí podrán disfrutar las reflexiones, los pensamientos de los clásicos pensadores de la antigüedad, Heródoto, Platón, Aristóteles, porque ciertamente la preocupación por cuál es la mejor forma de gobierno, si en esa mejor forma de gobierno la participación de ciudadanos, del pueblo, demos, ayuda a tener esa mejor forma de gobierno, es una inquietud que empieza en esa época. Luego, si seguimos cronológicamente intentando ubicar algunos contextos relevantes para esta aproximación teórica que quieran tener con la idea de democracia, pues en Edad Media sabemos que no fue un contexto del desarrollo intelectual propicio para el desarrollo intelectual de las ideas de democracia, porque al menos para el mundo occidental es una época en la que prevalecen formas de gobierno donde la concentración del poder es la regla, sea en monarcas, en reyes, ¿no? Y más bien, hacia el final de esa época, es que el mundo europeo occidental sufre una desestructuración tremenda en esta forma de gobierno concentrada e inicia un proceso de tránsito hacia una conformación de gobiernos y a una forma de gobernar de manera distinta. Y allí encontrarán a los clásicos Hobbes, Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu. Es más, desde ya lanzo una iniciativa que me parece que podría ayudar a que entre todos hagamos este viaje intelectual. Quizá en algún momento podamos materializar un club de lectura de clásicos de la democracia y mirar y observar cuál era el entendimiento que durante el tiempo se ha ido formando sobre esta forma de gobernarnos con la participación de todos. Si avanzan en este reconocimiento, chicos, de lo que la teoría y el intelecto ha producido respecto de la democracia, de pronto también van a encontrarse con este clásico debate ya de la edad moderna entre el liberalismo y el republicanismo. Es decir, es una época en que en el mundo occidental está dado y sentado, se ha dado por sentado de que los gobiernos ya no se desarrollan a través pues, de estas formas concentradas en reyes y monarcas, sino que hay una participación del pueblo. Sin embargo, hay un momento en que se reflexiona respecto del individuo y del ciudadano. Entonces, se dice, por ejemplo, que hay una esfera de libertad muy fuerte, ¿no? En la que el individuo, ¿no? que es una esfera del individuo y que limita la acción del Estado. Entonces, estas reflexiones dan lugar a un desarrollo filosófico incluso, ¿no? Respecto del liberalismo y respecto de hasta dónde empieza la acción pública del ciudadano y dónde está dentro de un ámbito y de una autonomía donde lo público no entra.
Y luego, como correlato de esta corriente de pensamiento, está esta otra igual posición doctrinaria del republicanismo, que más bien llama a una participación ciudadana fuerte, ¿no? Y mucho más intensa, obviamente, que ningún otro tiempo. Este debate entre el liberalismo y el republicanismo van a encontrar ustedes que consolida la idea de la democracia representativa, ¿no? Que es la que nos alcanza hasta ahora. Entonces es importante que tengan esto en cuenta, porque como les repito, son hitos que quisiera yo alcanzarles y que ustedes tengan como los grandes hitos que van a transitar en esta aproximación a la democracia a través del desarrollo teórico. Entonces, llegamos nosotros al siglo XVIII, ¿no? Con la consolidación de los nuevos estados y con la idea de que la forma de gobernarse es a través de representantes. Y entonces, desde entonces y hacia adelante y hacia ahora, inicia una época en la que un periodo de desarrollo intelectual, ¿no? Respecto de cómo debe ser esa democracia representativa. Y el texto de Felipe Barrueto y Patricio Nava, Tipologías de la Democracia, ya les brinda a ustedes justamente una aproximación muy interesante a este desarrollo teórico, que los autores, y aquí he recogido la clasificación de ese recorrido intelectual teórico de los, sobre las ideas de la democracia representativa. Tenemos la democracia minimalista, la democracia procedimental, la democracia de resultados y la democracia maximalista. A ver, cuando se aproximen a textos de teoría democrática, van a encontrar una de estas 4 concepciones de la democracia procedimental. Si tuviera yo que decirlo en pocas palabras, sintetizar en qué consiste cada una de ellas, encontrarán que la idea de democracia minimalista es una que señala que en la conformación de los gobiernos se expresan una democracia en la medida de que esta conformación sea por elecciones competitivas y con la participación de los ciudadanos. Sin embargo, luego aparecerán otras concepciones, ¿no? Donde dicen y recogen esta propuesta inicial de que en efecto hay democracia cuando los ciudadanos participan a través de elecciones competitivas en las conformaciones de gobiernos, pero hace falta algunos condicionamientos para que en verdad podamos hablar de democracia. Y esos condicionamientos, según las teorías de la democracia procedimental, son libertades básicas. Libertades civiles, acceso a la información, libertad de expresión, etc. Luego, atendiendo a lo que la realidad de las democracias así constituidas, es decir, con elecciones e incluso con libertades, atendiendo y observando a lo que ocurría en esos contextos, que en muchos casos no representaban digamos, bienestar material para los ciudadanos, es que surgen nuevas concepciones de la democracia representativa. Y no basta las elecciones competitivas, no basta que existan derechos básicos, sino que además surge la propuesta de que
para que exista verdaderamente democracia es necesario como un entorno institucional que garantice la estabilidad de estos regímenes políticos. Y, digamos, el desarrollo actual hasta donde han llegado las ideas de democracia representativa es hasta esta concepción de democracia maximalista, donde se concibe que la democracia alude a un régimen político, es decir, una forma de conformar y constituir gobiernos con la participación de todos a través de procesos electorales competitivos, donde estén garantizados derechos y condiciones necesarias para poder ejercitar efectivamente esos derechos políticos, pero además se propone de que verdaderamente habrá democracia cuando esa participación, digamos, se dé en condiciones verdaderamente igualitarias entre todos los ciudadanos. Surge sobre todo en el contexto latinoamericano, que como muchos de ustedes saben, es la región más desigual del planeta, ¿no? Entonces, y surge de pensadores que observan y se interrogan profundamente sobre esta gran contradicción. Si la democracia es participar en la vida política del país en base a un presupuesto de igualdad política entre todos, ¿cómo es posible que esta democracia se desarrolle en contextos tan desiguales? Y entonces, la democracia, bajo esta concepción maximalista, exige para ser tal otros componentes, ¿no? Entonces, como ustedes verán, cuando desarrollen este recorrido, esta aproximación, este acercamiento al mundo de la democracia desde las concepciones teóricas, tengan en cuenta que este es el camino de desarrollo teórico y que pues cuando ustedes lo recorran tendrán la capacidad de poder analizarla, comprenderla y además utilizarla para corroborar en qué nivel estamos, ¿no? En general, en Latinoamérica y en nuestro país en concreto. ¿Cuál es la concepción, cuál de estas teorías es útil para explicar lo que vivimos, sobre todo en el caso peruano, que es lo primero que nos interesa saber? Muy bien. Hasta aquí creo que les he dado como las pistas claves para que ustedes puedan aproximarse a la concepción, a la idea de democracia, a un mayor entendimiento de la democracia desde las concepciones teóricas. También les he dicho que hay otro posible acercamiento, pues de pronto, no sé, no todos sienten fascinación por la lectura, porque ciertamente el acercamiento anterior exige una pasión total por la lectura. Entonces, de repente, si esto no es tan viable o por ahora no se acomoda a este acercamiento que aún así ustedes quieren tener con la realidad democrática, el segundo acercamiento es a través del interés, ¿no?, en lo que la democracia es para los ciudadanos. Respecto de este segundo acercamiento, yo quisiera que tengan en cuenta que a nivel nacional y a nivel regional, es decir, latinoamericano y hasta mundial, hay una gran preocupación y un gran interés por saber lo que los ciudadanos piensan que es la democracia. Este acercamiento a la democracia a través
de lo que los ciudadanos piensan de ella, es también obviamente un motivo de inspiración para la acción. En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, saben que realiza la encuesta nacional de hogares e incluye algunas preguntas desde hace informes particularmente referidos a lo que la ciudadanía piensa respecto de la gobernabilidad, de la democracia y la confianza en las instituciones. De hecho, antes de entrar a explicarles un poquito más respecto de lo que los ciudadanos piensan de la democracia como segunda vía de acercamiento a este tema, recuerden que el texto que ustedes tienen para esta primera semana, Tipologías de la democracia representativa en América Latina, justamente hace un ejercicio muy interesante de presentarles lo que la teoría dice que es la democracia y compararlo con lo que los ciudadanos opinan que es la democracia. Muy interesante. Con ese paréntesis, entro entonces ahora a darles algunos datos relevantes que les inspiren y les mueva más a ustedes en esta curiosidad académica por entender la democracia. Les decía que el Instituto de Estadística e Informática publica estos reportes sobre lo que los ciudadanos peruanos pensamos de la democracia. Y en el último reporte de febrero del 2020, de este año, se le pregunta a los ciudadanos, ¿sabe usted qué es democracia? Y fíjense que el 53% dice que sí conoce y el 46.5% dice que no conoce. Prácticamente podríamos decir que la mitad del Perú no conoce, no sabe qué es democracia. Este dato numérico, si las teorías de la democracia no es lo primero que les llama a ustedes, digamos, no creen que sea la puerta de entrada a profundizar sus conocimientos sobre la democracia, quizá y ojalá este dato también les mueva y sí despierte esta curiosidad y este interés por profundizar en los estudios de la democracia. ¿Qué les parece que casi el 50% de los peruanos no sabe qué es la democracia? Un término que tiene una historia tan antigua, ¿no? En el Perú y en el mundo, ¿no? Luego, más adelante, les voy a decir por qué en el Perú. Otro dato que tal vez revele y de alguna manera refuerce el interés chicos y chicas universitarias por estudiar la democracia, sea este otro cuadro del último reporte del INEI, que dice que al preguntárseles, ¿cuál cree usted que es la característica más importante de la democracia? La primera característica, responden, es la libertad de expresar las ideas libremente. La segunda característica es el respeto a los derechos de todas las personas. La tercera característica son las elecciones periódicas, limpias y transparentes. Este punto lo he resaltado con una flecha roja porque se acuerdan que hace un momento les explicaba cómo los teóricos de la democracia representativa, sobre todo para centrarnos en lo último y en lo que impacta sobre todo en nuestra realidad. En todo ese desarrollo teórico, la conformación de los gobiernos mediante las elecciones competitivas, transparentes, por ciudadanos con efectivos derechos y capacidades de participar, es la clave y es la constante. Solamente que las concepciones nuevas van, digamos, agregando elementos y condiciones
que ellos consideran que es necesario para hablar verdaderamente de democracia, pero las elecciones es como lo básico. Entonces, si bajo esa perspectiva, si las teorías realmente, digamos, son el reflejo de lo que ocurre además en la realidad, ante esta pregunta de cuál es la característica más importante de la democracia, no es posible que las elecciones periódicas limpias y transparentes sean solo para un 20% la característica más relevante de la democracia. Eso se los dejo para que lo reflexionen, para que piensen qué es lo que están diciendo los ciudadanos al responder tal vez que las elecciones, aunque ellos participan y van con su voto a elegir, ¿no? En realidad, verdaderamente no consideran que para nada represente su capacidad de verdadera participación en el país. Finalmente, si les cuesta la aproximación teórica, si les cuesta la participación o la aproximación estadística, les pediría que agudicen la observación, ¿no? La observación de nuestra realidad, de esa realidad donde ustedes puedan decir, esto está vinculado a la democracia. Aquí les presento al menos 3 manifestaciones de nuestra realidad, o sea, existen, se dan las elecciones, los derechos políticos, el Estado de Derecho. Esto que cada uno de nosotros desde nuestra formación universitaria, desde nuestras profesiones, los vemos como temas aislados, fíjense que son manifestación importantísima de esto que es el objeto de nuestro interés académico, que es la democracia. Nuevamente, la democracia es una realidad multidimensional y si queremos entender, tenemos que aproximarnos tal vez a través de sus manifestaciones concretas, parciales pero concretas, pero con una mirada integradora. Este es el reto. Hablando de la realidad, les dejo un detalle también para despertar su curiosidad, y es que si la democracia tiene que ver con las elecciones, tenemos un libro muy interesante que también está dentro de las lecturas que ustedes deben realizar, Historias de las elecciones en el Perú. Y Cristóbal Aljovín y Sinesio López, estos grandes intelectuales peruanos, en esta obra editada por el Jurado Nacional de Elecciones y el Instituto de Estudios Peruanos, propone en este recorrido histórico de las elecciones que tenemos elecciones desde el inicio de la República prácticamente. Fíjense, tenemos elecciones desde hace 200 años, ¿no? E incluso estos autores de alguna manera periodifican nuestra historia nacional para hablar de militarismos representativos, aristocracias representativas, oligarquías representativas, y con esos nombres definir a estos regímenes políticos que hemos tenido en el Perú y que se han conformado a través de elecciones. Entonces podemos decir que tenemos democracia en todos estos 200 años de existencia republicana. Ahí les dejo esa inquietud para la reflexión. Agudicen la observación también, chicas y chicos universitarios, en nuestra realidad concreta estatal. En esta idea, cuando les hablaba de esta evolución de las concepciones de la democracia representativa y de cómo la última es la idea de la democracia maximalista, allí, por ejemplo, tengo que recordarles y desde ahora sugerirles que lean, que se acerquen a los
informes del PNUD, a las propuestas del PNUD respecto de lo que ellos llaman democracia de ciudadanas y ciudadanos. Es una idea de democracia bajo esta misma lógica que les he comentado, donde las elecciones son importantes, pero no lo es todo, sino que en América Latina sobre todo, y por tanto en el Perú, decir que tenemos una democracia no significa solamente corroborar que se realizan elecciones, sino que exige no dar por hecho algo que otras concepciones sí dan por hecho, ¿no? Que existe un Estado que garantiza los derechos, que existe una ciudadanía totalmente habilitada para participar. Los teóricos de la democracia de ciudadanos, una idea amplia de democracia forjada para América Latina en razón de sus propias circunstancias, dicen que si queremos medir qué tan democráticos somos los países de América Latina, no solamente tenemos que medir y observar cuántas elecciones se realizan, sino cómo el Estado garantiza los derechos y ayuda a expandir los derechos de las personas, y si esa ciudadanía, ¿no?, verdaderamente es una ciudadanía en el sentido amplio, de tal manera que llegue con condiciones idóneas al momento de la participación política. Entonces, en esta concepción amplia, el Estado cobra un rol importantísimo. Desde ya les digo, hay una mirada nueva de lo que es el Estado. Si pudiera decirlo en una frase, hay un Estado para la democracia. ¿Cómo es el Estado para la democracia? Es tal vez la gran pregunta, ¿no? Y el reto es construir un Estado para la democracia. Entonces, hay una teoría del Estado desde una perspectiva jurídica que en algún momento se encuentra o desencuentra con una teoría del Estado construida desde este desarrollo teórico de la democracia, que lo vamos a abordar para que ustedes vean también la trascendencia en el Estado, en la institucionalidad del Estado, porque eso significa interesarse profundamente en la democracia del país. Igual en esta línea de observar agudamente la realidad, también les invito a observar con agudeza, por ejemplo, nuestra ciudadanía formal y también nuestra ciudadanía real. En nuestra ciudadanía formal, seguro para los chicos y chicas de las facultades de Derecho, pues los derechos políticos reconocidos en nuestro ordenamiento legal y en los tratados internacionales, que también son parte de nuestro ordenamiento legal, son una ventana de acceso para comprender esta dimensión de la democracia, esta manifestación de la realidad democrática en nuestro país. Entonces, hasta aquí, de alguna manera, creo yo, ustedes tienen delimitados los caminos que en adelante van a seguir para profundizar, para comprender más lo que es la democracia. Y para que con ese mayor entendimiento ustedes como universitarios y luego como profesionales sean actores fundamentales en un cambio en estas estrategias y en estas iniciativas de mejora de nuestra democracia. Sin este interés, tanto en el desarrollo teórico de la democracia o en estos estudios de lo que la ciudadanía piensa que es la democracia, sin esta mirada y sin este agudizar la observación en nuestra realidad, chicos, no es posible comprender. Podremos comprender tal vez qué son las elecciones, podremos
llegar a una idea de la institucionalidad que está desarrollada en torno a las elecciones, pero en realidad el país necesita mucho más. Necesita una comprensión ciertamente profunda del fenómeno electoral, de todos los esfuerzos y todos los mecanismos institucionales que están previstos para el desarrollo de las elecciones, pero se requiere mucho más. Hay una preocupación también muy importante en cuanto a que no basta todo este esfuerzo nacional para que se puedan elegir idóneamente a los representantes que van a los representantes de todos, ¿no? en los cargos públicos del país, los principales cargos públicos del país, sino que ya hace un buen tiempo es una preocupación central que los que han sido electos tengan verdaderamente capacidad de gobernar. Y eso nos abre a otra dimensión, a un paso más luego de las elecciones, que es el gran tema de la gobernabilidad. De hecho, nuestra escuela electoral se llama Escuela Electoral y de Gobernabilidad, porque justamente el gran reto que tenemos es aproximarnos a nuestra realidad democrática no solamente a través de la experiencia electoral, sino además de esto que implica verdaderamente poder enfrentar el reto de gobernar, de que los representantes electos puedan gobernar el país. La gobernabilidad en el Perú igual tiene toda una estructura institucional que ustedes deben conocer, ¿no? Porque exige y está diseñada para que, digamos, el ejercicio de la ciudadanía política no acabe en las elecciones. Y seguro ya están revisando las lecturas referidas a las políticas de Estado y al acuerdo nacional para que vean esta nueva concepción del proceso de gobierno que viene luego de las elecciones, donde participan otros actores y donde no todo se centra en la actuación estatal. En fin, estamos asistiendo a una época en que necesitamos repensar cómo se ejerce el poder en la democracia, chicos, ¿no? Y este ejercicio del poder en la democracia tiene unas características particulares que hoy más que antes ponen, digamos, como tema de primera importancia la participación política. Estamos asistiendo a un contexto en que la desafección por la política, la desilusión por la representación política va creciendo y va minando la confianza en la viabilidad de la democracia en nuestro país. Entonces, hoy más que nunca necesitamos abocarnos a esto que exige la democracia, a este nuevo comportamiento, a este nuevo entendimiento del poder y de la participación en los contextos democráticos. Y de esto depende que nosotros nos convirtamos en actores claves para poder plantear y alcanzar nuevas formas de actuar en la democracia. Eso es todo. Yo, por mi parte, espero haberles pues, facilitado algunas líneas importantes que ustedes deben seguir de aquí en adelante en su proceso de aprendizaje, y con mucho gusto absolveré las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica, por su participación en esta primera sesión. Audio. A continuación, la expositora, al sobrar las preguntas,
de los participantes que previamente se hayan establecido su pregunta en la sala chat del curso. David, no te escucho. ¿No, Angélica, me escuchas? Sí, no se escucha. ¿Hello? ¿Se escucha, Angélica? Hola, buenas noches. David, mientras se va resolviendo el problema del audio, voy a cederle la palabra en orden, por favor, a los que, siguiendo el orden de quienes han planteado las preguntas. A ver. Le doy la palabra a John Anderson para que plantee su pregunta ante todos y todos podamos escucharlos. Adelante, John. Audio, John. Audio. Ok, ¿sí? Disculpe, buenas noches. ¿Se escucha? John, ¿puedes encender tu audio? Sí, te escucho, John. ¿Me escuchan? Sí, está encendido. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, John, se escucho. Por favor, ¿Sí? formula tu pregunta. Ya. Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. A ver, según usted, ¿cuál de los cuatro tipos de las democracias yo no logro escucharlos. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Sí, se le escucha. Angélica, se te escucha bien. Bueno, sí se le escucha. Voy a leer entonces las preguntas y intentaré responderlas. A ver, John pregunta, doctora, buenas noches. ¿Sabe usted cuál de los cuatro tipos de democracia sería más idóneo para el Perú y por qué? John, qué pregunta tan interesante. Te puedo adelantar de que si observamos la realidad, ¿no? En nuestras instituciones, las políticas públicas, vamos a encontrar que hay manifestaciones de la democracia que tienen mucha vinculación con esta idea de democracia representativa maximalista, en el sentido de que cada vez hay una preocupación mayor, al menos en el discurso, de la importancia de que existan verdaderamente condiciones sociales, económicas, culturales, ¿no? Que permitan a los ciudadanos verdaderamente estar en condiciones de desenvolverse políticamente sin caer, por ejemplo, en estos típicos hábitos de clientelismo, ¿no? Digamos que vamos a encontrar a la hora de observar nuestra realidad que hay políticas, decisiones estatales, esfuerzos estatales para ir mejorando los procesos electorales, que como hemos dicho es como la preocupación transversal a todas las corrientes e ideas de la democracia representativa. Pero también hay cada vez mayor preocupación e interés porque se den las condiciones que las teorías de la democracia dicen que deben darse para que verdaderamente hablemos de una democracia en el país. Y ya yendo a la, digamos, considerando la percepción de los ciudadanos, sin duda, ¿no? Vivimos actualmente
y obviamente todos somos testigos con mayor razón por estas condiciones ahora y esta situación particular de la pandemia, una situación social y económica tremenda. Estamos viviendo en este momento una realidad que se presenta, digamos, con todo su esplendor. ¿Y cuál es esa realidad? Es la desigualdad y la pobreza tremenda en el Perú. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que realizábamos elecciones hace 200 años? Que elegimos representantes hace 200 años y que sin embargo estamos viviendo una realidad social y política, digamos, que afecta, que no tiene nada que ver con un bienestar ciudadano general, y obviamente todos se preguntarán entonces por qué, digamos, cuál es la valía de este proceso de participación realmente. ¿Qué tanto participa el ciudadano? Porque no es posible que el ciudadano participe con su voto para generarse una situación y contribuir a una situación que no es nada beneficiosa, ¿no? Eso te podría decir yo. A ver. Gracias, Angélica. Otra pregunta de Flora es: ¿cómo podemos actuar ante tal situación? Se sabe que en nuestra sociedad el concepto de democracia no está unificado y los ciudadanos no tienen un concepto pleno de ello. ¿Cómo podemos actuar ante tal situación y así poder establecer un concepto puro entre todos los ciudadanos? Flora, yo no sé si en algún momento podamos hablar de una coincidencia en el pensamiento de la democracia, porque te voy a dar un ejemplo. Si yo en este momento les pido a cada uno de ustedes que piensen en el color amarillo y les pregunto, a ver, díganme qué han pensado, uno me dirá un sol con un amarillo fuerte, otro me dirá un patito con un amarillo suave, en fin, es diferente, ¿no? Pero sí creo que hace falta mucha educación y mucha formación para al menos ser capaces de identificar las cosas esenciales. Fíjense que los teóricos de la democracia, que como les digo, construyen sus ideas a partir de lo que ven en la realidad, ellos dicen que la constante en la idea de democracia son las elecciones. Y como bien dices, la encuesta del INEI dice que el 50% no sabe lo que es la democracia, y cuando al otro porcentaje le preguntan ¿y cuál es la característica más importante? Solo el 20% de ellos dice que son las elecciones, ¿no? Entonces, hay un alejamiento muy fuerte, una distancia muy fuerte entre lo que significa participar en las elecciones. Sin duda para muchos ciudadanos, tal vez las elecciones simplemente es la posibilidad de vincularse a algún personaje relevante de su entorno, de tal manera que si llega al poder, pues pueda beneficiarlo de alguna manera, ¿no? Esta idea del clientelismo, ¿no?, que todavía es probable que esté muy afincado en la conciencia y en el, digamos, en el entendimiento de las personas. ¿Qué hacer? Hay un gran desafío de formación en primer lugar, ¿no? Y por eso no saben qué importante es la participación de ustedes, qué importante es la iniciativa de ustedes, chicos y chicas universitarios, en este inicio de un aprendizaje que no se acaba, como les digo, en este curso, sino que al contrario, estoy segura que va a ser el inicio de una formación para ustedes que va a ampliar su perspectiva de ciudadanos, de profesionales, como no se imaginan todavía. Otra pregunta es la siguiente. De Piero dice: ¿considera que el derecho de acceso a la información pública consagrada en el artículo 2 de nuestra Constitución Política
constituye una herramienta fundamental respecto a la participación de la ciudadanía en asuntos públicos, fiscalizando de esa manera la actuación de nuestras autoridades. En caso de ser afirmativa, a ver. La respuesta: ¿qué otras prerrogativas jurídicas nos reconoce el ordenamiento jurídico a fin de velar por el correcto funcionamiento de la función pública en nuestro país? ¿Qué instituciones públicas son importantes para que se considere que en un Estado existe la democracia? Qué interesante, Piero, te estás adelantando a lo que va a ser objeto de nuestra sesión virtual de la próxima semana, donde vamos a tratar con especial atención esta dimensión de la democracia que está reflejada en la realidad estatal. Sin duda, lo que te puedo adelantar es que los derechos, ¿no?, de acceso a la información son fundamentales. Además, son derechos fundamentales, ¿no? Son derechos humanos, ¿no? Solamente que, digamos, hace falta todo un proceso formativo y educativo para que quienes puedan exigir el cumplimiento de ese derecho de acceso a la información se animen a hacerlo, ¿no? En general, en nuestro país, las reglas, las normas jurídicas, aparentemente estarían hechas solamente para los abogados, ¿no? Pero ya viendo, digamos, que la realidad estatal es sobre todo una realidad a la que uno se aproxima a través de las reglas, la comprensión de la importancia del conocimiento de las normas para todos los ciudadanos, ¿no? Y no solamente para aquellos que estudian derecho, es como el punto de partida. De hecho, yo diría que en el Perú hace falta una democratización del derecho. ¿Pueden creer? Así es. Dedito para los que crean que sí. Sí. John, Diego. Es que es así, ¿no? Sea porque no conocemos, sea porque en verdad la vida misma, la precariedad a veces de la vida económica y familiar en nuestro país puede ser tan exasperante muchas veces que yo creo que el interés por todo lo que implica digamos, el conocimiento de nuestras reglas de convivencia social y más de nuestra convivencia política quedan en un segundo, tercer, cuarto plano cuando no están dentro de nuestras, ¿no? Entonces vamos a entrar con profundidad en esto que implica el Estado y sus instituciones como una manifestación de la democracia en la segunda sesión, pero sin duda has tocado un tema fundamental. Joao dice, ¿qué atención le da a la teoría maximalista a la percepción de la ciudadanía, de la democracia, a la imagen institucional de los órganos estatales, teniendo en cuenta sucesos como el de la Comisión de Indecopi, barreras burocráticas, y qué rol cumplen las políticas públicas eficaces en el desarrollo del concepto de democracia? Es clave y entiendo que tu preocupación, tu acercamiento y tu curiosidad académica por la democracia va a llegar, en tu caso, desde la preocupación por la gobernabilidad del país, ¿no? La gobernabilidad nos pone en la siguiente, digamos, la podemos expresar de la siguiente manera. Tienen que haber capacidades estatales suficientes para poder materializar las políticas que redunden en el beneficio de todos. Esta capacidad estatal tiene que ver con una planificación estratégica nacional
y por tanto con una forma de desarrollar políticas públicas que verdaderamente materialicen, digamos, los principales aspectos en los que hay que trabajar en el país, ¿no? Requiere una administración pública capaz de reaccionar con sensibilidad a las necesidades del país, ¿no? Y sin duda, yo creo que estás haciendo alusión, por ejemplo, a si esa estatalidad que requiere nuestra democracia, por ejemplo, se refleja en esta opinión que acaba de dar Indecopi respecto de que los octógonos son una barrera burocrática, ¿no? Entonces, sin duda estamos ante la interpretación de una norma que ha hecho un funcionario, ¿no? Supuestamente en el ejercicio de las facultades que tiene Indecopi de vigilar si existen o no barreras burocráticas, pero sin duda es una interpretación legalista que desconoce y deja de lado otros intereses, digamos, digamos que no valora ni pondera en esta interpretación que ha realizado la importancia de la salud y la alimentación, ¿no? Entonces, los retos de la capacidad estatal, chicos, no está solamente, digamos, dado por la necesidad de emprender grandes políticas públicas, sino conforme vayamos estudiando lo que es la realidad estatal, vamos a ver que incluso se trata de pensar en el individuo que trabaja en el Estado, ¿no? Del funcionario público, de sus competencias y de sus capacidades para poder actuar con coherencia y con criterio, ¿no? Nuevamente, eso es cuestión de formación, ¿no? Es una, digamos, otro reto que enfrenta la democracia en el país. Y finalmente, a ver, Luis García, según el estudio de la cultura de la democracia en el Perú realizado por la POP, el apoyo a la democracia en si relación entre los años anteriores se observa que el apoyo ha disminuido en el país. En el 2012, 59%, en el 2014, 58%, en el 2017, 52%, y en el Ante ello, ¿considera que existe una recesión o peligro para la democracia? Sí. Y no es solamente un problema del Perú. Aquí les quiero mostrar en el último estudio 2018 de la POP sobre la satisfacción de los latinoamericanos con la democracia, se mantiene esta misma referencia estadística a la baja. O sea, quienes están satisfechos con la democracia año tras año, ¿no? Van disminuyendo en porcentaje, ¿no? Y esto nos debe llamar muchísimo a la reflexión, ¿no? Entonces, no se trata solo de, digamos, no se trata de culpabilizar a una realidad política, a una dirigencia, a una élite política. En verdad, como les he dicho desde el inicio, si queremos pensar la democracia, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar en varias realidades a la vez. La ciudadanía es una manifestación fundamental de la democracia. El Estado es otra manifestación crucial de la democracia. Entonces, en verdad, necesitamos
primero, personas, ciudadanos, universitarios interesados en querer comprender el fenómeno de la democracia en todas sus dimensiones. Habrá que conformar equipos, habrá que, en verdad, actuar con este espíritu de cuerpo dividiendo tareas. A veces las disciplinas se encontrarán. Y por cierto, aprovecho la oportunidad como coordinadora del área de investigación para invitarles, ¿no? a vincularse a este nuevo reto que está llevando adelante la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, con el liderazgo de nuestro director, el doctor Yuri Chessman Olachea, quien tiene, digamos, un objetivo muy claro, de que los cambios que van a venir para democracia, el mejor insumo para esos cambios vienen o van a llegar desde los resultados de la investigación. Entonces, desde ya los invito a estar atentos a todas las actividades que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad les va a proponer en este nuevo escenario de acción que la escuela ha decidido llevar a cabo, que es la investigación en temas de democracia, de elecciones y de gobernabilidad. Bueno, chicos, por mi parte eso es todo. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes, aunque con este pequeño problema de audio. Aunque yo no les escuche, cedo la palabra a nuestro coordinador para las últimas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica, por su exposición. Estimados participantes, agradecemos también su comprensión. A veces estas fallas técnicas suelen suceder siempre por estas conferencias en vivo que organizamos. En el transcurso de la próxima semana vamos a resolver esas cuestiones técnicas para un mejor desarrollo. Agradeceré también, por favor, puedan activar sus cámaras para la foto grupal que vamos a proceder a tomar, que se va a colgar en las redes sociales de la escuela y del jurado. Asimismo, también quería comentarles, invitarles a la sesión virtual de la próxima semana. El tema de desarrollar es aspectos generales de la teoría del Estado, según la semana 2 de curso. Y también comentarles que de acuerdo a las actividades académicas de esta primera semana, mañana sábado y domingo tenemos el foro de debate número 1 del curso de extensión. Tengan en cuenta las fechas establecidas, las rúbricas de evaluación que vamos a tener en cuenta también ustedes, y muy importante, las lecturas obligatorias que estamos considerando para el curso. Y también quería comentarles las preguntas de los demás participantes, le vamos a hacer llegar a la expositora por medio de un correo electrónico para que se pueda proceder a una virtual o también por correo electrónico de cada uno de ustedes y esas preguntas no tengan esa validez que ustedes han indicado. Sin ánimo de demás, le agradecemos mucho su participación en esta primera sesión. Estén atentos a sus correos electrónicos para cualquier información adicional que vamos a informarle. También al grupo de chat de WhatsApp del curso. Y muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias.